Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno, un médico general que ha trabajado en los campos, es decir, un médico rural, y que ha pasado por pandemias y pestes provocadas por inundaciones, por sequías, terremotos, conflictos bélicos como en la frontera norte, el Plan Colombia, en la zona del Carchi, o en la zona sur, en el río Morona, en la guerra del Cenepa, y que ha estado en momentos críticos de la política y la economía del país. En base a eso, conoce de manera más o menos cercana lo que son las enfermedades, no solamente porque las ha estudiado, sino que en muchos casos las ha vivido. Hoy hablaremos y empezaremos a desarrollar lo que se llama la telemedicina y la telepsicología. En términos generales, la telemedicina fue algo que propuse a la Universidad Central en el año 1984, después de haber concluido mis estudios en CIESPAL sobre producción radiofónica, con la intención de que la Facultad de Medicina tuviera una radio para desde allí hacer campañas sanitarias, consultas médicas por radio, y fue algo que se propuso, pero desgraciadamente en aquel momento subió al poder León Febres Cordero, y León Febres Cordero redujo el presupuesto de las universidades, igual que lo está haciendo ahora Lenín Moreno, que les ha quitado 90 millones. Y, por supuesto, había que escoger qué profesores se quedaban. Yo daba geografía, historia de la salud en el Ecuador, y era el director del Centro de Audiovisuales de la Facultad de Medicina. Y, por supuesto, la Facultad de Medicina, en ese momento de la ruptura del oleoducto en 1987, prefirió a los profesores de anatomía, de clínica, de la medicina tradicional, que a esta medicina, que era la medicina que ahora se llama medicina del siglo XXI, la telemedicina. Sin embargo, continué haciendo telemedicina, primero a través de una serie de radiofónica producida en Radio Antena Libre de Esmeraldas, se llamaba Linterna Popular, y luego La Historia de la Tunda. Y en segundo lugar, cuando produje una serie de documentales para Ecuador TV que cuenta la salud y vida de las comunidades y nacionalidades del Ecuador, que ustedes las pueden ver en documentales Ecotrackers en Google. Ustedes entran a Google, buscan documentales Ecotrackers y entonces van a encontrar. Hoy, dadas las condiciones que se han presentado, la telemedicina ha pasado a ser una vanguardia dentro de la novedad y de los grandes cambios que ha generado el coronavirus. Evidentemente, el ir al hospital a buscar tratamiento ha pasado a ser un riesgo. Y la razón fundamental del riesgo es que desde los médicos hasta los empleados de salud del hospital murieron o han muerto y están muriendo por el coronavirus. Y esto se debe a que los hospitales se convirtieron en focos infecciosos. Evidentemente, cuando una persona llega al hospital, espera que el sistema de asepsia y antisepsia del hospital sea lo suficientemente bueno para evitar contagiarse de cualquier enfermedad que tiene otro paciente que va a consultar por otra enfermedad. Con el coronavirus no fue posible esto, por lo cual en muchos países se adoptó la idea de hacer la atención de los pacientes con coronavirus en lugares nuevos, improvisados. Se crearon hospitales plásticos
de campaña en México. Se crearon hospitales en canchas de fútbol, en parques. Estos hospitales temporales, creados a toda velocidad, procuraban separar a los pacientes que no tenían enfermedades respiratorias de los pacientes que tenían cualquier otra enfermedad. Aún así, dentro de los mismos hospitales, los pacientes que tenían enfermedades respiratorias, cuando no eran de coronavirus, terminaban con coronavirus y morían. En cambio, los pacientes que ya tenían coronavirus, ya se les había diagnosticado, entonces sí podían estar en una misma sala. Pero el personal que atendía a los pacientes que tenían coronavirus jamás podían salir de esas salas y de esas áreas a otras. Y esto fue justamente lo que no se hizo. Y por eso hasta ahora es muy difícil controlar la infección dentro de los hospitales y aún fuera de ellos. Fuera de ellos, esto de recoger las muestras también ha sido un grave error y equivocación. Las muestras no deberían ser recogidas por un personal, aunque esté muy bien protegido él. El momento que se aproxima a una persona que tenga coronavirus se convierte en portador, y el momento que va, muy bien protegido por supuesto, él no se va a enfermar, va donde otra persona que no está tan bien protegida como el individuo que recoge la muestra, se convierte en un vector, en un transmisor de la enfermedad. Por lo cual, la forma correcta de recoger las muestras para hacer la confirmación de que las personas tienen o no tienen coronavirus es que la misma persona reciba la torunda o el palito con el algodoncito al final, como el que se recoge la cera de los oídos, y con ese palito, con el algodoncito, recoja la muestra de la boca o de la nariz por cuenta propia, en su casa. Esto lo puede él ir a comprar en una farmacia a un precio muy bajo. Y con este cotonete, él puede meterlo en un sobrecito muy sellado, muy bien sellado, y entregárselo al personal que está recogiendo las muestras. En fin, este es el mecanismo que debía haberse intentado. Sin embargo, vemos pues que CNN, todos los canales de televisión y todos los medios de comunicación han destinado ahora un espacio a noticias de salud. Le han dado a un médico, a un profesional de la salud, la posibilidad de convertirse en una persona que hace medicina preventiva, que hace básicamente, transmite información, es decir, da charlas de salud, y estas charlas de salud que tienen la finalidad de informar, de sugerir, de alertar, tienen al mismo tiempo la función de prevenir, pero no solamente prevenir la enfermedad, también tiene la finalidad de prevenir tratamientos inadecuados, falsa información o mal uso de los recursos. Asimismo, a partir de estas charlas, hoy y en la parte inferior de esta conversación, ustedes tienen un teléfono que al mismo tiempo sirve para conectarse por WhatsApp o por Facebook, porque el código en Facebook es ese número. Ustedes pueden conectarse y en la zona esta de mensajes de Facebook, que no son, primero pues se conectan conmigo, yo les acepto, y en la zona de mensajes que no son públicos, ustedes pueden mandarme su historia, las fotografías, los exámenes que tengan, las
la lista de los medicamentos y las dosis que han tomado para yo ayudarles en el tratamiento. Este tratamiento lo hago a través de la Fundación EcoTrackers. Como ustedes saben, la fundación no cobra. Ustedes pueden, si ustedes gustan, enviar donaciones, pero estas consultas no tienen costo. Y también hay un espacio en esa misma dirección a la que ustedes pueden dirigirse para hacer consultas psicológicas con nuestra psicóloga. Recordemos que el coronavirus ha tenido un grave impacto psicológico, porque el aislamiento, la cuarentena, se ha traducido primero en violencia intrafamiliar, segundo en depresión y tercero en sugestión. Los individuos se sugestionan, ven en la televisión cualquier noticia, ven en la internet cualquier noticia, cualquier información, cualquier comentario, cualquier sugerencia, y se sugestionan y creen que ya están enfermos. Es decir, ha desatado una hipocondría, se llama esta enfermedad, donde uno se siente enfermo siempre. Ha desatado una hipocondría colectiva. Por eso, les ayudamos a ustedes también con una consulta psicológica. A partir de eso, diremos en primer lugar lo que está sucediendo con lo que es la prevención del coronavirus. La prevención del coronavirus está pasando de una fase, que es la fase de cuarentena, a la fase de distanciamiento social. Ya vimos que en la fase de cuarentena se ha logrado en algunos lugares del país y del mundo frenar, pero todavía en el caso de Ecuador no. Por eso se ha prolongado 30 días más. En otros lugares del mundo ya se ha empezado la fase de distanciamiento social, pero en algunos casos se ha producido un rebrote de la peste, de la pandemia. El problema del distanciamiento social, que es la fase a la que vamos a entrar, es que el distanciamiento social recomienda una distancia de 2 metros entre las personas, porque en teoría el aliento o la tos con la que puede tener el paciente no va a pasar de más allá de 2 metros. También se recomienda la mascarilla, los guantes, y la razón de esto es que las enfermedades respiratorias, curiosamente, se transmiten, en el caso de las enfermedades por virus, más por las manos que por ninguna otra cosa. Esto ya lo conocían culturas anteriores. Por eso los musulmanes tienen otra forma de saludar, que es haciendo así esta señal, y en Oriente simplemente es la venia y colocando las 2 manos juntas, pero en Occidente se da la mano, y es justamente en Occidente donde más propagación ha tenido las enfermedades como la gripe española y ahora el coronavirus. Así pues, entendiendo que esta es la particularidad que tiene que existir cuando usted salga de su hogar, la siguiente condición fundamental es cómo usted puede prevenirse de esta enfermedad. Se supone que la prevención vendrá después de algunos años en que se pruebe la vacuna. Por esta razón, Bill Gates dice que la vacuna será exitosa tal vez después de 5 años, pero algunos dicen que ya empezará, en el caso de las vacunas chinas, desde septiembre, y las vacunas rusas. Pero el problema de las vacunas es que no sabemos cuáles son las secuelas que puede tener una vacuna. Tuvimos una vacuna, la vacuna de la polio, que se la hizo durante la Segunda Guerra Mundial, financiado por los fondos de guerra en la época de Delano Roosevelt. Se utilizaron el cerebro de mono y los riñones de mono para cultivar este virus. Pero no se sabía que en el cerebro de mono y en los riñones del mono había otro virus
el VIH, que al mono no le hacía nada. Y en el momento que ya se produjo esta vacuna, la vacuna fue inyectada en Estados Unidos y en África. Primero en África para ver si era efectiva, y sí, para la polio era efectiva, indudablemente. Y comenzaron a inyectarse primero, por supuesto, en Estados Unidos. Lo que no se sabía es que esta vacuna inyectable fue la causante de la pandemia que tenemos ahora del VIH. Fue necesario cambiar esta vacuna inyectable por una nueva vacuna, que es la vacuna de Sabin, que es gotas, y corregir el error, pero ya era tarde. ¿Por qué? Porque el VIH se manifiesta 10 años después y se había utilizado en muchos lugares del mundo la vacuna inyectable, en especial en Estados Unidos, donde se desató la pandemia del VIH, lo mismo que en África. Hoy, esta es la razón para que se tenga mucha precaución con el uso de vacunas y la producción de vacunas, porque los medios de cultivo son el gran problema. Sin embargo, las nuevas vacunas que se están haciendo ya no se hacen en medios de cultivo. Se hacen por medio de síntesis de proteínas, y estas síntesis proteicas tienen que ver con las cadenas de ADN y de ARN que tienen los virus. El virus del coronavirus es un virus de ARN, es decir, que es un virus que actúa sobre los ribosomas. Los de ADN actúan sobre el núcleo. Y estos virus tienen la capacidad de mutar rápidamente. Por eso son tan complicados de tratar. El nuevo virus que se está creando o que se ha creado, que ya analizaremos en la siguiente charla, tiene la particularidad de ser muy veloz en su propagación, muy efectivo en su ataque y, sin embargo, crea una enorme población de personas que se curan o son portadores sanos. Esto permite, la segunda propuesta de Bill Gates, desarrollar inmunoglobulinas, fabricar inmunoglobulinas a partir del plasma de las personas que se curan. Actualmente ya se está utilizando el plasma de las personas que se curan para tratar a los pacientes que están hospitalizados. La idea es sintetizar las inmunoglobulinas del plasma de las personas que se han curado y producirlas en gran cantidad para utilizarlas como tratamiento, no como prevención. Sin embargo, una de las particularidades más importantes que ha tenido este coronavirus es que produce coagulación vascular diseminada. Pero hay dos tipos de coagulación vascular diseminada. La coagulación vascular diseminada en venas y capilares periféricos, como la que produce la picadura de la serpiente X del Ecuador, o la que produce el dengue. El virus del dengue produce coagulación vascular diseminada, pero que afecta fundamentalmente al flujo venoso, a las venas y a los capilares más pequeños de la piel, de los órganos externos. Por eso, en el dengue hemorrágico hay sangrado nasal, que es el síntoma fundamental del dengue hemorrágico. En todos los casos hay fiebre, tanto en todos los casos de enfermedad viral. En el caso del coronavirus, aparentemente, la coagulación vascular diseminada se produce en los capilares internos del cuerpo, no en los externos, no en la piel, no en los periféricos, sino en los centrales: cerebro, pulmones, corazón, riñones, intestino. Como consecuencia de esto, taponan fundamentalmente arterias, no venas. Y el momento que producen el taponamiento, producen inmediatamente
la muerte o el gran trastorno. El gran trastorno se trata de una respuesta agresiva del cuerpo humano, como la que se produce cuando una abeja pica a una persona que es alérgico a las abejas y puede morir por shock anafiláctico. Una reacción que se llama al shock anafiláctico, algo similar, una reacción extremadamente violenta, se produce en el interior del cuerpo cuando se bloquean estas arterias, y es esta reacción la que acelera la muerte. También la deshidratación brusca que produce la fiebre cierra las arterias porque disminuye el flujo de agua, el flujo de la sangre, el volumen circulatorio, por pérdida de agua. Entonces es inmediato que el tratamiento que siempre se debió empezar a utilizar es el tratamiento que siempre se utiliza en los virus cuando tratamos el dengue. En el dengue se descubrió que el dengue hemorrágico no mataba porque producía hemorragias, simplemente. Mataba porque producía deshidratación, y la deshidratación era la que hacía que los microtrombos se rompieran los vasos o obstaculizaran la circulación y mataran, porque al disminuir el volumen sanguíneo por falta de agua, era más fácil los trombos. Por eso el primer procedimiento es la rehidratación, recomendado con lactato Ringer en pacientes no hipertensos y con glucosa al 5% en pacientes hipertensos, diabéticos, perdón. El segundo gran problema que teníamos es que esta reacción violenta del cuerpo tenía que mediarse y tenía que utilizarse por lógica corticoides. En Italia, los médicos se dieron cuenta de este problema de la coagulación vascular diseminada y de la reacción orgánica, y comenzaron a combinar heparina, que es un anticoagulante que se tiene que utilizar dentro de los hospitales porque se necesita control del tiempo de coagulación, sacar sangre y controlar cuando se coagulan, de no se puede producir hemorragias por exceso de heparina, y también utilizar corticoides. Lo recomendable es utilizar la hidrocortisona en 500 miligramos en el mismo suero. Segundo, la tercera cosa es que se descubrió que para prevenir en pacientes que podían salir a la calle o que tenían síntomas menores, que no estaban descompensados, bastaba con el uso de la aspirina. La aspirina se utiliza como anticoagulante en pacientes coronarios que justamente tienen el mismo problema: trombos en capilares centrales, como el corazón. Entonces se les da aspirina, y la ventaja de la aspirina es que hace líquida la sangre y evita la formación del trombo. Por eso hoy ya los hospitales norteamericanos están recomendando el uso de una o dos tabletas de aspirina para niños de 100 miligramos, que se venden a 2 centavos. El Semin se vende a 2 centavos en las farmacias, que usted puede tomarlas todos los días para prevenir que le vaya a dar una tromboembolia pulmonar, cardíaca o cerebral o renal. La siguiente cosa era el uso de la cloroquina. Se descubrió que el virus tenía en su corona unas puntitas, y estas puntitas funcionan como llaves que tienen que calzar en ciertos orificios o receptores de la célula, y el momento que ese receptor que calza esa puntita en el receptor de la célula inmediatamente se convierte en permeable y le permite al virus entrar, y una vez que está dentro, la célula comanda todas las funciones de la misma célula respiratoria y la utiliza para multiplicar los virus, como aquel abeja que se llama abeja centurión, el que le llamamos aquí
el caballo del diablo inyecta dentro de las arañas las larvas de sus hijos. Estos se comen a la araña y luego salen. Igual hacen estos virus. Atacan. Se pensaba que las células que más atacaban eran las células respiratorias, pero no son. Aparentemente las células respiratorias las que más atacan. Son las células sanguíneas. Por eso, al producir la ruptura de las células sanguíneas, los residuos de estas, que son los que normalmente producen la cicatrización, también contribuyen a formar trombos. Es decir, no solamente ataca a células respiratorias, sino también a células sanguíneas. Y posiblemente puede ser que ataque también a células cerebrales, renales, cardíacas, digestivas. Uno de los efectos más interesantes es que produce una contracción de los músculos lisos. Los músculos lisos son los que contraen y dilatan las arterias, especialmente las arterias en los órganos internos, los intestinos, el corazón, los vasos sanguíneos del cerebro, del riñón. Y al colapsar, al cerrar, al producir un calambre como el que se produce en el intestino, se producen cólicos intestinales y donoles, que es otro de los síntomas, por lo cual era muy recomendable una planta medicinal o un antiespasmódico para romper con estos colapsos de los músculos lisos, y recomendábamos una planta medicinal como la guabiduca, que es un antiespasmódico, y plantas como la manzanilla o la buscapina, la cistalgina, para combatir este espasmo de los músculos lisos. Otra de las particularidades era que en el ataque se podía neutralizar esta capacidad que tienen las puntas del coronavirus de calzar en los candados de la célula y abrir la llave del candado mediante cloroquina. La cloroquina o el Aralen, un medicamento que lo utilizamos desde hace más de 100 años, es un derivado de la cascarilla, la planta de la quinina. Por tanto, se puede preparar también con quinina ese mismo producto, y aparentemente lo que hacía era impedir que calce la llave del coronavirus en la célula, distorsionando la reacción de la célula o produciendo una reacción en el coronavirus. Por eso la cloroquina también ha sido un medicamento eficaz para resolver muchos casos de problemas de pacientes con esta circunstancia. Y finalmente, la ivermectina, otro antiparasitario que se estudia en las universidades de Australia, aparentemente tiene el mismo efecto que la cloroquina, y la ivermectina también es un desparasitante sanguíneo que nosotros usamos en la oncocercosis, que es la enfermedad de la ceguera de los ríos, para matar el Onchocercus volvulus, un parásito que viaja por la sangre y se mete a los ojos y deja ciego a las personas. Esta ivermectina también es un tratamiento que resulta aparentemente eficaz. Finalmente, se han desarrollado los retrovirales. Los retrovirales fueron probados en China sin éxito, pero un nuevo estudio en Estados Unidos aparentemente tiene un éxito relativo. El éxito relativo es que reduce 4 días el tiempo de hospitalización de un paciente. No necesariamente salva a los pacientes, solamente que aquellos que se pueden salvar en 15 días, ahora, gracias al retroviral, se pueden salvar en 11. Pero los que no se pueden salvar, porque están más complicados, no se salvan. Por tanto, el retroviral es un medicamento mucho menos efectivo que el interferón, que es un medicamento desarrollado en Japón y multiplicado en su desarrollo en Cuba. Y el interferón cubano sí es mucho más efectivo que el retroviral, pero como es cubano, no se lo quiere utilizar. Y no se utiliza la cloroquina, y no se utiliza otros medicamentos que les he mencionado, la aspirina, porque estos medicamentos ya no son
ya se puede producir en cualquier parte del mundo y por cualquier laboratorio del mundo porque tienen más de 10 años de uso. La, el coronavirus se quiere convertir también en el mayor negocio del mundo. El negocio de producir vacunas, ya tenemos el negocio de producir las pruebas y ahora el negocio de producir retrovirales con una nueva patente. Y este negocio es el que impide utilizar los recursos médicos que les he dicho. Muchas gracias.